de los grandes argumentos que había antes contra el aumento salarial era que el argumento de la inflación, decían, no podemos aumentar los salarios porque se va a disparar la inflación, ese fue el argumento eterno de la patronal. No, porque de nada va a servir, de nada va a servir que aumentemos el salario para que se van a disparar los precios, porque claro, en aquel entonces no había un control eficaz de los precios como ahora creemos que sí lo hay, y de en cierta manera sí lo hay. Pero también había un segundo argumento, querida Sofía, a ver qué opinas de esto. Antes se decía que si México aumentaba el salario mínimo, tanto aquí en la zona centro como en la frontera, lo que hacíamos es minar, reducir la competitividad de México frente a países como China, que ofrecía salarios más bajos, y entonces decían, no, México es muy competitivo con estos salarios mínimos, nos están llegando empresas de maquilas, que quieren que haya salarios mínimos, que no haya sindicatos. ¿Tú crees que ese argumento de que a México lo hacía más competitivo los salarios mínimos se sigue sosteniendo hoy? Yo creo que totalmente se rompió el mito neoliberal de estos dos argumentos que mencionas. Uno, el de la inflación, y el dos, sobre la competitividad de la mano de obra mexicana. Creo que el presidente ha demostrado que se necesita, obviamente, una voluntad política bastante certera para lograr este tipo de acuerdos, porque hay que recordarlo que es un acuerdo entre el sector obrero, el sector patronal y sobre todo el gobierno, pero que también hay un manejo por parte del gobierno para mejorar la calidad de vida y el poder adquisitivo del salario mexicano, ¿no? Del trabajador y trabajadora mexicana, ¿no? Y creo que esto es importante porque hemos visto que hay un montón de medidas que han acompañado este aumento, y que a pesar de la inflación, que hay que mencionarlo, esta inflación es mundial. México tiene el menor impacto en términos, por ejemplo, de energéticos. Hay ahora un acuerdo con el sector primario en términos de producción de alimentos para también controlar los precios el próximo año y que no haya una afectación tan grande, pero sobre todo se va a ir acompañado ahora de este aumento del 20% del salario mínimo, ¿no? Y creo que es impresionante en la última gráfica que muestra Luisa María Alcalde en la mañanera, de cuánto se ha aumentado el poder adquisitivo del salario mexicano, ¿no? Es el 90% en estos 4 años de gobierno. Y eso yo creo que es impresionante, ¿no? A pesar de lo que nos estamos enfrentando como de lo post-pandemia, todas las dificultades que hemos tenido que enfrentar, hay un aumento en el poder adquisitivo, ¿no? Yo no me quiero imaginar si no hubiéramos tenido un gobierno como el de ahora y hubiéramos tenido que enfrentar la pandemia, ¿en dónde estarían nuestros salarios? ¿En dónde estaría el bienestar del pueblo mexicano, ¿no? Yo no me lo quiero imaginar porque no puedo pensar en un momento tan terrorífico como eso, ¿no? Y creo que, como también mencionaba Carla, pues hay un acompañamiento de otro tipo de medidas que han dejado bien parado el querer mejorar el bienestar mexicano, ¿no? De los trabajadores mexicanos. Ahí vi que había un promedio de 6.4 millones de trabajadores y trabajadoras que serían beneficiados por este aumento, y creo que pues eso habla muy bien de cómo se va a beneficiar. Obviamente esto es en el sector formal, pero también esperamos que se vea reflejado en el sector informal. De alguna u otra forma se va a ver reflejado, ya sea a través del consumo o también en el igualar los salarios a través del sector informal, ¿no? Que pues también es otra de las cosas que se ha querido enfrentar para que más personas vean que el sector informal no tiene tantos beneficios como el sector formal, ¿no? Y que tanto empresarios como trabajadores vean más viable que se pueda mantener en la formalidad, ¿no? Creo que esto también pues, es parte de uno de los combates a la corrupción que son importantes y que van a generar a la larga que más gente pueda optar por la formalidad,
gracias a las acciones que se han hecho y se han emprendido a través del SAT, ¿no? Que creo que ahí es otra cara de la moneda que también es interesante que se hable, de cómo el SAT ha facilitado varios trámites para los pequeños y medianos empresarios, justamente para que puedan mudarse a sistemas de formalidad mucho más accesibles y mucho más amigables en términos de que no les afecten sus finanzas, ¿no? Porque antes creo que no había un enfoque de beneficiar al pequeño y al mediano empresario, ¿no? Y ahora sí hay un enfoque respecto a esto, ¿no? Y además también, pues obviamente de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Creo que esto es una cuestión de justicia social que se le debía al pueblo mexicano desde hace más de 30 años y que por primera vez estamos viendo, ¿no? El tema de las vacaciones también es importantísimo. Creo también, ya será tal vez para una conversación más a futuro, creo que también el tema de las horas laborales va a ser importante también que se empiece a subir a la mesa de discusión, que se empiece a generar, tal vez nos tocará, yo creo que hasta el próximo sexenio, porque es una apuesta también muy, muy interesante, pero creo que vamos en ese sentido y también en cambiar bueno, el enfoque que hay sobre la mano de obra mexicana, ¿no? Que no solamente somos esa mano de obra que se puede ser utilizada, y digo la palabra utilizada porque así era, porque no había derechos laborales, por las empresas transnacionales, ¿no? No solamente se utiliza para las empresas nacionales, sino que también puede haber un cambio en cómo debe ser la mano de obra mexicana, ¿no? Normalmente siempre quieren poner la comparativa con China, con su mano de obra muy barata y todo esto, pero no se ve cómo China ha logrado transformar también su mano de obra, ¿no? Ahora no es solamente un productor de mercancía, sino que también son generadores de tecnologías, de inteligencia, todo esto, ¿no? Y creo que ha profesionalizado, China o ha logrado profesionalizar en un periodo de tiempo su mano de obra y justamente porque había un proyecto para lograr esto sin abandonar tampoco a la clase trabajadora, ¿no? Y creo que México solamente aplicó la de abaratar su mano de obra sin un proyecto para profesionalizarla, ¿no? No era el intento de, bueno, tenemos fuentes de empleo, pero que eventualmente estas fuentes de empleo van a generar cierto bienestar para que las siguientes generaciones tengan una profesionalización sobre lo que pueden hacer, ¿no? No, aquí simplemente se dejó con un abandono de la clase trabajadora y obviamente pues esto generó problemáticas generacionales y que pues el pueblo mexicano, a pesar de que es uno de los que más horas invierte en trabajo y más produce en términos de sus horas laborales, es el que tenía, al menos con datos hasta el 2017, con el que tenía menos rendimiento de su pago, ¿no? Y lo vemos también pues reflejado en cuanto hemos aumentado el poder adquisitivo del salario mínimo, ¿no? Sí. Realmente es interesante estos diálogos, este diálogo circular, como dice López Obrador, porque fíjense, una reflexión para terminar, querida Carla, querida Sofía. Yo recuerdo mucho que alguna vez Felipe González, es jefe de gobierno español y uno de los protagonistas claves de la transición a la democracia en España, reconocía que una de las claves fundamentales del proceso de la transición de España a la democracia fue el acuerdo entre sindicatos, gobiernos y partidos políticos para alcanzar un acuerdo de crecimiento y de salarios mínimos. Para que vean cómo este tipo de acuerdos, que desde mi punto de vista tienen que formar parte tienen que formar parte indiscutible de este gran pacto social que se necesita para avanzar hacia un proceso democrático, como un simple acuerdo, bueno, no, retiro la palabra simple, como un acuerdo tan trascendental en materia de salarios puede facilitar la transición en un país como es el caso de México. Yo estoy seguro que cuando se escriba la historia, no a partir de este tipo de datos, actos de gobierno del presidente López Obrador, nos vamos a acordar de esta fecha, de cuando se autorizó un aumento del 20% para el 2023, y yo estoy convencido que se va ya a la distancia, se va a ver quizá como un punto central
y eficaz de un proceso de transición hacia una democracia más plena. Porque, como decía al inicio de este tema, Carla, yo creo que el aumento salarial supone, quizá es la vía ideal para sacar de la pobreza a millones. Entonces, yo creo que aunque a veces este tipo de temas no suelen ser muy sexys para la prensa, no le conceden grande espacio, con el tiempo se va a demostrar que quizá lo ocurrido hoy tiene un carácter tan histórico como trascendental. No sé si ustedes estén de acuerdo, querida Carla.